Bienvenido nuevamente a nuestra clase, Guía Esencial de la Biblia, un recorrido de todos los 66 libros de la Biblia. Espero que lo estén gozando y estén aprendiendo muchas cosas. Hoy esperamos terminar el estudio del libro de Génesis y empezamos hoy con un bosquejo. Este bosquejo lo encontré en la website que se llama BibleStudyTools.com y podemos ver un bosquejo del libro de Génesis que empieza con la creación, que eso abarca de 1.1 hasta 2.25. Primeramente la creación de la tierra y después la creación del ser humano. Siguiente. Sigue la caída del hombre de 3.1, todo el capítulo 3 de Génesis. Se trata de la caída, el pecado original y el juicio final. Dios juzgó a la pareja que está en rebelión y toda la raza desde el momento está en esa misma rebelión. Adán y su familia, tenemos el relato de Adán y su familia, Caín y Abel, y después de Adán hasta Noé estudiamos el relato o la narración del diluvio 6.1 a 10.32 y miramos que Dios empieza entristecido por la humanidad en 6.1 a 8. Le instruye a Noé que construya un arca, lo cual él lo hace en el 6. Y luego después del diluvio Dios hace un pacto con Noé. Y luego tenemos la lista de los descendientes de Noé. La torre de Babel, 11, todo capítulo 11, la dispersión de la humanidad. Y tenemos la genealogía de Sem hasta Abraham. Después tenemos el relato de Abraham, de 12.1 hasta 23.20. Dios llama a Abraham, lo envía para la tierra prometida, hace pacto Dios con Abraham. Tenemos el relato de Sodoma y Gomorra, Abraham, Abimelech y el nacimiento de Isaac, y después la fe de Abraham es probada. Seguimos con el relato de Isaac, lo cual es relativamente corto, de 24.1 hasta 26.35. Isaac y su familia, y también Isaac y Abimelech. Después seguimos con el hijo de Isaac, Jacob, 27 hasta 36, los capítulos. Jacob recibe la bendición de Isaac y se casa con Lea y Raquel. Huyó de Labán y conoce a Esaú, y tenemos la genealogía de Jacob y su familia y también los descendientes de Esaú. Y la Biblia termina con el relato de José y sus hermanos. Tenemos un relato de Judá y Tamar. José asciende a la autoridad en Egipto. Los hermanos de José van a Egipto buscando comida. Jacob y su familia se establecen en Egipto. Tenemos la narración de los dos hijos de José, Manasés y Efraín. Y Jacob bendice a sus hijos, 49.1 hasta 50. Y ahí es donde termina el bosquejo de Génesis. El rasgo literario más evidente que unifica las historias de Génesis es la estructura de los Toledot. 10 veces encontramos esta palabra, el Toledot, lo cual significa estas son las generaciones, el Toledot. Lo cual significa generaciones, nacimientos o descendientes de o la historia de. Eso es lo que significa esta frase, el Toledot. Mediante 10 conjuntos de generaciones, el autor rastrea las raíces de Israel
desde la esclavitud en Egipto hasta Adán y Eva en el paraíso. Así que Génesis comienza con Dios creando su reino en la tierra en 7 días. Y el primer Toledot es del cielo y la tierra. Génesis 2, 4 a 4, 26. Que muestra lo que sucedió con ese reino. Entonces la primera Toledot es la creación de la tierra. El segundo Toledot es el de Adán. Estas son las generaciones de Adán. Sigue Toledot de Noé, Toledot de los hijos de Noé, Toledot de Sem. El sexto Toledot es de Taré, el padre de Abraham. Hay un Toledot de Ismael, Toledot de Isaac y Toledot de Esaú. Y el décimo y último es el Toledot de Jacob. Es una manera también de hacer un bosquejo del libro de Génesis. Con la mayor claridad posible, vemos que un Toledot no se refiere principalmente a la persona nombrada, sino a su engendrado. El Toledot termina con los últimos días de Jacob, su bendición a los hijos de José, la profecía a sus propios hijos, la muerte de Jacob en Egipto y su entierro en Canaán, y la muerte de José. Desde una perspectiva cristiana, las genealogías marcan una redención en el canal de redención de Dios. Por ejemplo, a Judá, Jacob le dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, o hasta que venga Shiloh, a quien pertenece el tributo, lo cual es una profecía de la venida del Mesías. Para eso son las genealogías, para marcar la descendencia desde Adán hasta el Salvador, Jesucristo. Esto lo hace Mateo y Lucas. ¿De dónde sacó Moisés su información de Génesis? Ya tratamos un poquito esta pregunta la vez pasada. Antes del siglo XIX, la explicación principal era la revelación divina, junto con la disponibilidad de registros escritos tales como genealogías e historias. Pero en el siglo XIX surgió un nuevo consenso entre los eruditos críticos. Ellos entendieron que el Pentateuco fue el producto del trabajo de una serie de editores judíos anónimos. Hoy tales eruditos a menudo ven las historias como simples invenciones, concebidas cientos de años después de los supuestos acontecimientos, tal vez durante el exilio. Y hemos hablado de esto, de muchos críticos eruditos sospechan de las explicaciones tradicionales de cómo Moisés sabía, que realmente muchos creen que son solamente mitos. Sin embargo, hay evidencia significativa de que Génesis refleja el contexto político y cultural del segundo milenio antes de Cristo. Y eso lo hablamos la vez pasada. La estructura y contenido de los capítulos 1 a 11 es generalmente comparable con la épica babilónica de Atrasis, alrededor de 1600 años antes de Cristo. Las prácticas sociales y religiosas entre los patriarcas se correlacionan mejor con el periodo anterior que con el primer milenio. Entonces sería imposible para unos judíos editores inventando historias que no es de su época, sino se asemeja muy bien con el segundo milenio antes de Cristo. Por ejemplo, el matrimonio de Abraham con su media hermana Sara era prohibido por la ley mosaica. Sería algo difícil para ellos inventar esto. Es poco probable que los judíos de la época del exilio inventaran acontecimientos ofensivos, como el matrimonio de Abraham con su media hermana, o conservan esas historias
a menos que ya fueran tradiciones muy arraigadas. Además, el uso frecuente de los compuestos el para el nombre de Dios, por ejemplo, el Shaddai, Dios Todopoderoso, en Génesis contrasta con su ausencia en los textos del primer milenio. Es para decir que no es explicación que algunos judíos inventaron las historias de Génesis durante el tiempo del exilio. Es más consistente creer que realmente son de esa época y el autor tenía buen conocimiento de esa época. ¿Es la Biblia simplemente una versión hebrea de los mitos sobre los comienzos? No se puede concluir definitivamente saber quién está copiando de quién. La historia del diluvio de la epopeya babilónica de Gilgamesh es secundaria a la idea principal de relatar cómo Gilgamesh buscó la inmortalidad. Así que mucha gente dice que la Biblia está copiando de Gilgamesh porque los dos hablan de un diluvio, las dos historias. Pero en la Biblia la narrativa del diluvio es fundamental para el desarrollo del tema. Y para la epopeya babilónica de Gilgamesh no es principal, es algo secundario. En el que la teología de la Biblia discrepa del politeísmo de la antigüedad, se opone a la idea de la dependencia. Todos los demás mitos están en un ambiente, están escritos en un ambiente suponiendo el politeísmo. Solamente la Biblia es el único libro de un solo Dios que creó todo. Así que no es probable que el autor de Génesis copió de estos mitos politeístas. El marco histórico de los capítulos 1 a 11, por ejemplo, estas son las generaciones que hablamos, el Toledot, y las genealogías indican que el autor presenta un relato histórico, no un mito literario. En todos los estudios vamos a estar mirando Cristo en ese libro, Cristo en Éxodo, Cristo en Deuteronomio. Hoy estamos mirando Cristo en Génesis. La creación es el primer tema de Génesis y Cristo es el agente de la creación. Esto no es tan claro en Génesis, pero en el Nuevo Testamento afirma que Jesucristo es el verbo, es el agente de la creación. Es decir, que el Padre creó a través de su agente Jesucristo. Colosenses 1:16, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces dice, en Cristo fueron creadas las cosas, por medio de Cristo y para Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Así miramos a Jesucristo en la creación porque Él es el agente de la creación. También tenemos la promesa de Cristo como Redentor, que aparece por primera vez en Génesis 3:15. Dios está juzgando a Adán y Eva y le dice a Eva, pondré enemistad entre tú y la mujer, se lo dice a Adán, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza
y tú lo herirás en el calcañar. Hablando de el descendiente de Adán que va a herir a la serpiente en la cabeza. Sabemos que el Señor Jesucristo cumplió esta profecía. Y cuando Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio, él proveyó un sustituto por Isaac. Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Así que Abraham no tuvo que matar a su hijo porque Dios proveyó el sacrificio. Y el verdadero sacrificio que Dios proveyó fue su propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que Él ofreció su vida. Y Él es el sustituto que murió en vez de nosotros. Estas son imágenes que tenemos en Génesis de Cristo, porque Cristo está en todos los libros. También José anticipa a Jesús. Ambos fueron profundamente amados por sus padres, José por Jacob y Jesús por Dios Padre. Ambos fueron rechazados y odiados por su propio pueblo. Los hermanos de José lo despreciaron por celos y Jesús fue rechazado por muchos de sus contemporáneos. José fue vendido como esclavo por sus hermanos por 20 piezas de plata, mientras que Jesús fue traicionado por 30 piezas de plata. Ambos sufrieron falsas acusaciones y encarcelamiento. José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y Jesús fue acusado falsamente y condenado a pesar de su inocencia. José fue humillado mediante la esclavitud y el encarcelamiento antes de ser exaltado a una posición de gran poder en Egipto, reflejando la humillación de Jesús mediante el sufrimiento y la muerte en la cruz antes de su exaltación al lugar más alto a la diestra de Dios. José anticipa a Jesús. Hay más sobre esto. El ascenso de José al poder le permitió salvar a su familia y muchas otras personas durante una grave hambruna, convirtiéndose en el salvador de su pueblo, al igual que Jesús trae la salvación eterna a la humanidad mediante su obra redentora. José perdonó a sus hermanos que le habían hecho daño, demostrando gracia y reconciliación, un reflejo del perdón de Jesús a quienes lo crucificaron. El reconocimiento final de José por parte de sus hermanos, quienes inicialmente no lo vieron como su Salvador, prefigura el futuro reconocimiento de Jesús por parte de su pueblo. Y otro paralelismo incluye el papel de José al proveer pan y grano para la vida, simbolizando a Cristo como el pan de vida. Así que tenemos estas semejanzas entre la vida de José y esa vida de Jesús. José prefigura o representa a Jesús. Ese es Jesús en el libro de Génesis. En el libro de Génesis tenemos primeramente los principios básicos de la cosmovisión cristiana. Tenemos enseñanzas muy importantes sobre Dios. Aprendemos que Dios es el creador. Dios manda, tiene la autoridad por ser el creador de mandar a los seres que Él ha creado y los juzga cuando la humanidad desobedece. Dios hace pactos con personas indignas y miramos, Dios hizo pacto con Abraham. Y tenemos dos menciones del Espíritu de Dios en 1:2 y en 6:3. Estas son algunas de las cosas que aprendemos acerca de Dios. También hay enseñanzas en Génesis sobre la humanidad. Aprendemos, por ejemplo, que los seres humanos son creados a imagen de Dios.
cuáles son las consecuencias que el ser humano es creado conforme a la imagen de Dios. Bueno, el homicidio se considera un ataque contra Dios y por eso el homicida debe morir porque levantó su mano contra la imagen de Dios. Y en el Nuevo Testamento, hasta insultar a otro ser humano es prohibido, por lo mismo que cada ser humano refleja la imagen de Dios. Y aprendemos que ambos, tanto la mujer como el varón, son portadores de la imagen de Dios. También aprendemos que el ser humano es pecador, está en rebelión contra Dios. Y tres acontecimientos presentan a todo ser humano como pecadores que necesitan un Salvador. Y esos tres acontecimientos son la caída de la raza, el diluvio y la torre de Babel. Representa la rebelión de la humanidad. También hay enseñanzas sobre la salvación. La muerte, ya lo mencionamos, de un carnero en lugar de Isaac apunta a una comprensión sustitutiva del sacrificio. Y en el Nuevo Testamento también da gran importancia a Abraham como un patrón de salvación para todos los redimidos. Cuando dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4:3 y Gálatas 3:6 son ejemplos donde Pablo cita Génesis 15. 15:6 para demostrar que Abraham fue declarado justo por la fe antes de ser circuncidado o antes de recibir la ley, enfatizando que la fe es la base de la justicia, no la adherencia a la ley ni las obras. Y luego Santiago 2:23 también cita Génesis 15:6. El autor de Santiago cita el versículo en el contexto de la disposición de Abraham a sacrificar su hijo Isaac. Santiago usa esto como evidencia de que la fe genuina resulta en buenas obras, las cuales son señal y prueba de la fe salvadora, no el prerequisito para ella. Tiene sus diferentes énfasis, pero citan Pablo y Santiago este verso tan importante de Génesis 15. El estilo literario de Génesis, aunque Génesis fue el primer libro de la ley, lo cual es el Torá, Pentateuco, los 5 rollos, este registró relativamente pocos mandamientos divinos. Tenemos un mandamiento divino en Génesis 9:6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Esos son mandatos dados a toda la humanidad. Génesis también contiene algunos pasajes de poesía, como el capítulo 49, y genealogías importantes, como el capítulo 5. ¿Y cuál es la importancia de las genealogías? Es para poder ver cómo Dios dio la promesa de herencia a Abraham, y de ahí poder ver que la nación de Israel, la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, es de esta descendencia. Y tenemos un principio a seguir en la vida. Y con esto terminamos nuestra clase, que es un poco corta hoy. La misericordia de Dios, en Génesis 11:27. Puesto que Dios se acercó a nosotros
antes que nosotros nos acercamos a Él, debemos siempre agradecerle por salvarnos mediante su gracia soberana. Cuando la humanidad cayó, Dios no tenía que ir buscando a Adán y Eva, no tenía que perdonarlos, no tenía que prometer una salvación, pero lo hizo por su gran amor y por su misericordia. Esa es la gracia, donde empezamos a ver en el libro de Génesis la historia de nuestra salvación. Gracias por su atención a la clase de hoy. Espero que haya sido una bendición estudiar este libro y sigamos después con otros libros que vamos a estudiar. Dios le bendiga.